El versículo que quiero compartir hoy, esta meditación, está allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34. En la imagen que coloqué, que está en tonalidades negras, dice: no se preocupen por el mañana. Es normalmente la interpretación que hacemos de ese versículo, ya lo vamos a ver. Pero lo que a mí me llamó a reflexión, me produjo extrañeza y me confrontó, y me confrontó por lo que dice, pero también porque recibía que debía hablar de ello, y la verdad es que no tenía muy claro por qué y cómo hablar de ello. Y es lo que dice al final este versículo, al menos en la versión Reina Valera. Allí dice: cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio mal. Y me pareció que era una frase bastante pesimista, ¿no? Porque no dice a veces habrá días malos, sino que dice que cada día tiene su propio mal. Como diciéndonos, las probabilidades de que ocurra algo malo cada día son del 100%. Y eso a mí me extrañó mucho. ¿Cómo en la Biblia aparece una afirmación tan negativa, tan poco optimista? Y entonces eso nos obliga a entender a qué se refiere verdaderamente esta afirmación. El versículo exacto dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Ahí hay un punto en ese versículo. Y agrega: basta cada día su propio mal. Efectivamente, entonces, dice esto, ¿no? Pero normalmente cuando citamos este versículo, lo citamos para hablar del afán, de que no necesitamos afanarnos, que no es necesario, que no es bueno que nos afanemos, ¿no? Que no es bueno que estemos preocupados por lo que va a pasar mañana, que vivamos mucho más plenamente el día de hoy. Y quizás pasamos por alto esta afirmación final: basta a cada día su propio mal. Quise verificar si esto era un tema de interpretación en una versión y revisé varias otras versiones, y por ejemplo en la Nueva Versión Internacional dice: cada día tiene ya sus problemas. Y claro, no dice mal, pero dice problemas. Y los problemas no creo que nadie los asocia bien. Los problemas no son algo bueno, ¿no? Los problemas conllevan algo de negatividad, algo que no es positivo. Seguí buscando y en la Dios habla hoy dice: cada día tiene bastante con sus propios problemas. Y buscando más, en la Nueva Traducción Viviente dice: los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. La mayor parte de las versiones entonces nos habla de problemas. La vida conlleva problemas. Si hemos de ser realistas y no queremos mostrarnos una imagen falsa de lo que es la existencia que conocemos, tenemos que reconocer que mientras más nos relacionemos con otros, mientras más intensos sean nuestros días, la probabilidad de experimentar situaciones difíciles es muy alta. Probablemente la única manera de no tener problemas en el día a día es encerrarse solo en un lugar, cosa que quizás esta pandemia posibilitaría. Pero ahí vienen los problemas con nosotros mismos, con nuestra mente, con nuestro carácter, incluso estando solos se puede dar. Entonces podemos reconocer que, independiente de la versión, este versículo realmente nos habla de una característica de la vida que conocemos. Una de las habilidades mayores que requiere desarrollar todo ser humano, y eso lo digo como profesor, cuando hemos reconocido que la enseñanza, especialmente la enseñanza escolar, no consiste en entregar contenidos, sino que en desarrollar habilidades. La principal habilidad que requiere un ser humano es la de resolver problemas. De hecho, hoy día cuando buscamos la definición de inteligencia,
las actuales definiciones de inteligencia no tienen que ver con tener un coeficiente intelectual o saber mucho, sino que tienen que ver con la capacidad de resolver problemas. La vida nos enfrenta a situaciones complejas, pero no hemos de olvidar dos cosas. La primera es que hay alguien que tiene el control. Cuando parece que las cosas se van de las manos, y creo que estamos viviendo un tiempo en el cual así parece, ¿no? Especialmente hoy, más allá del entusiasmo de ser quizás el país que tiene la más alta y rápida tasa de vacunación contra el COVID, hoy día la pandemia parece haberse ido de las manos en nuestro país. Entonces cabría preguntarnos, ¿y quién tiene el control? Bueno, el versículo 6 del capítulo 9 de Nehemías dice claramente quién tiene el control. Entonces, esas son dos verdades que coexisten. Esta vida conlleva situaciones problemáticas que necesitamos resolver. Pero también esta vida tiene a alguien que está sobre ella y que a través de Cristo nos declara que este mundo ha sido vencido en Cristo. Por lo tanto, hay quien tiene el control. Y la segunda verdad, la primera entonces, ¿quién tiene el control? Y la segunda verdad es que esta vida no es la vida que Dios diseñó para nosotros. Él nos muestra cómo era el mundo que diseñó para nosotros, nos describe claramente cómo se estropeó ese mundo, pero también nos describe con completa claridad cómo Él va a restaurar ese mundo que Él diseñó para nosotros. Entonces quiero que en el recorrido que vamos a hacer hoy no olvidemos estas dos cosas. Hay quien tiene el control siempre, ese es Dios, y esta vida no es la vida que Dios tiene para nosotros. Lo que no significa que no la podamos vivir bien, que no la podamos vivir mejor, porque eso es lo que hace Dios cuando entra en nuestra vida. Veamos pues, vamos a considerar algunas cosas. Coloqué esta imagen, me pareció muy decidora de la contradicción que pareciera haber en esta afirmación. En la afirmación del versículo 34, Mateo 6, no nos afanemos, no nos preocupemos. Después de todo, cada día tiene su propio mal. Cada día va a haber algo malo. Entonces aparece esta taza como un desayuno, un café con unas galletitas o chocolatitos, como el inicio de un día, ¿no? De un día que parece con esta imagen apacible, pero la frase dice, basta cada día su propio mal, así como en negrita y subrayado. Consideremos pues algunas cosas entonces. Y para eso vamos a seguir en el capítulo 6 de Mateo, y junto a este versículo 34 que nos va a acompañar en toda la prédica de hoy, vamos a tomar para estas primeras consideraciones especialmente el versículo 32. Pero vamos a hacer un recorrido, comenzando por el versículo 25. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Una primera cuestión que debemos considerar para poder entender a qué se refiere Dios con esta afirmación que nos confronta, que cada día tiene su propio mal. No es lo principal, porque no es lo único que dice. Siempre hay que colocar un versículo en su contexto. Y aquí comenzamos a ponerlo en el contexto. A partir de este versículo 25, reconocemos que lo primero que nos dice Dios es que hay cosas que son reales, que son verdaderas, que nos afectan y probablemente nos preocupen. El alimento, la bebida, la vestimenta, necesidades básicas. Yo doy gracias a Dios porque a todo hogar en esta casa iglesia Dios le ha provisto todas esas necesidades básicas. Y diría yo que con cierto grado de abundancia. No nos ocurre lo que le ocurre a muchos compatriotas o a muchos habitantes del mundo hoy. Tenemos resueltas esas necesidades básicas. Pero Dios nos dice
La vida es más que eso. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Somos cuerpo, alma y espíritu. Esas tres cosas, en realidad, Dios nos dice que somos espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo. Pero muchas veces lo primero que determina nuestro modo de estar en el día a día es cómo está nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede estar cansado, adolorido, puede estar un poco desganado, ¿no? Puede faltarle vitalidad y eso va a determinar nuestro día. O a veces tenemos exceso de entusiasmo y eso también va a determinar nuestro día. Pero no es nuestro cuerpo el que determina quiénes somos. Así como no es nuestra alma, nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Lo que determina quiénes somos y para qué tenemos un día más es nuestro espíritu. Nuestro espíritu está inscrito ya porque recibimos a Cristo en la eternidad. Por eso es que, aunque esta no es la vida que Dios nos dio, esta vida la empezamos a vivir de otro modo una vez que recibimos a Cristo. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen procesos distintos. Entonces se da esta dualidad, ¿no? Hay necesidades básicas que a veces nos preocupan más que otras veces. A mí me ha pasado, no sé si alguno de ustedes, he estado en varios trabajos, aunque hay una cierta continuidad en el Ministerio de Educación, he estado en otras cosas también, hay años que no he estado, renunciado 2 veces, pero también me han despedido. Me han despedido en 3 oportunidades. Y en algunas de ellas, no lo puedo negar, tuve preocupación porque ya estaba casado. Y mi responsabilidad era que no le faltara nada a mi esposa y a mi hijo. Y allí viene la preocupación. Eso no podemos negarlo. Y aunque Dios esté en nuestra vida, bueno, la verdad es que ninguna de esas 3 veces que me despidieron, Dios estaba en mi vida. Yo creía en un Dios teórico, en un concepto de Dios, pero el Dios verdadero no había entrado en mi vida. Entonces fue difícil. Me sentí más o menos apesadumbrado, preocupado, debilitado, inerme, ¿no? Como a merced de, y no solo respecto a mí, porque tenía responsabilidad. No sé si a alguno de ustedes le pasó alguna vez, pero nos ocurre eso. E incluso nos puede ocurrir teniendo a Cristo, porque a veces nuestra mente se vuelve más poderosa que nuestras convicciones. Y en este versículo Dios nos está invitando a recordar de que Él sabe que tenemos necesidades, ¿sí? Y que son diarias, no son a veces, son cosas que necesitamos cada día. Pero nos invita a recordar que somos más que eso. Y nos va a decir mucho más. En el versículo 26 nos da un ejemplo. Miren los pájaros, dice. No plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Si observamos la naturaleza, claro, hay criaturas de naturaleza que guardan para el invierno, pero otras no. Y tienen siempre lo que necesitan. Es lo que llamamos un ecosistema. Hoy día se ha desarrollado esa disciplina también de la ciencia, de la ecología, el conocimiento de cómo funcionan las distintas especies y los entornos, y son armoniosos, y cuando se introduce desde fuera un cambio que no es propio de ese ecosistema, el ecosistema completo se va a deteriorar, porque Dios lo creó así. Por eso el versículo 6 de Nehemías 9 dice que toda la creación se postra delante de Dios, porque la creación que Dios hizo es perfecta, armoniosa. Pero el ser humano ha introducido la desarmonía en esta creación. Dios nos hace entonces ver la creación y nos hace meditar. ¿Los pájaros se afanan por algo? No se afanan, y aún así manifiestan la gloria de la creación y viven, y alegremente, ¿no? Yo tenemos la fortuna con Victoria de vivir aquí en Los Pinos y cada mañana oír a los pájaros, y durante el día también. Creo que vivimos en Quito tenemos un poco esa fortuna que no tienen todos, por ejemplo, en Santiago o en otros lugares. Y al final de este ejemplo que nos da, que no es más que poder apreciar la propia creación,
lo que nos describe el versículo 6 de Nehemías 9, y reconocer que hay un Dios que lo ha hecho todo y que es perfecto, nos lleva nuevamente a meditar. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Estamos en un evangelio. ¿Quién está hablando? Cuando dice para Él, es para Dios el Padre. ¿Quién nos dice, y no son ustedes para Él, papá, Abba, mucho más valiosos que los pájaros? El que nos dice esto es Jesucristo. Él nos está recordando, ya no son huérfanos, son hijos. Y su Padre que está en los cielos se ocupa de ustedes. ¿Nos dirá algo más antes de llegar a este versículo en que nos dice que cada día tiene su propio mal? Bueno, en el versículo 27 agrega, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? O sea, ¿sacamos algo con preocuparnos y producir algo a partir de esa preocupación que extienda o mejore nuestra vida? La preocupación no extiende ni mejora nuestra vida. La confianza, la paz, la convicción extiende y mejora nuestra vida. Pero ya nos ha dicho que hay preocupaciones. Y nos ha dado un ejemplo de quienes, aún en este mundo también, las aves, los animales, las plantas, estando a merced además del mayor depredador que hay en el mundo, el ser humano, no se preocupan y confían en el diseño perfecto de Dios. ¿Qué dicen los versículos 28, 29 y 30? Ya llegando casi al versículo que estamos presentando para reflexionar a qué se refiere verdaderamente cada día tiene sus propios problemas, su propio mal. El versículo 28 dice, ¿y por qué? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Nos está dando otro ejemplo de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. ¿Recuerdan que nos preguntó qué logran con preocuparse tanto? ¿Acaso agregan algo a su vida? Salomón, con todo lo que tuvo, esa inteligencia, poder, no logró vestirse tan hermosamente como lo hacen los lirios del campo, que ni siquiera lo hacen ellos, porque Dios lo definió así. Nos está diciendo nuevamente que nuestros esfuerzos no van a lograr nunca lo que Dios nos puede entregar. No es por nuestro esfuerzo, es por la confianza que tengamos en Él. ¿Qué dice el versículo 30? Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana ya no están, mañana se fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y aquí hay algo importante, ¿no? Los ejemplos que nos da no están destinados a la eternidad. No están llamados a entrar a la vida eterna. Tienen un ciclo y mueren. Nosotros no tenemos un ciclo y morimos, salvo que rechacemos a Cristo. Primera y segunda muerte. Y se acabó para quien haya rechazado a Cristo. Pero los que estamos aquí no lo rechazamos, lo recibimos en nuestra vida y hemos sido ya introducidos en la eternidad. Y entonces ahora ya no nos pregunta para que meditemos en lo que nos está mostrando, sino que nos lleva a una pregunta clave, que no es ajena a nuestra vida, porque a partir de esto hemos creído que existe un Dios, porque hemos creído en Jesucristo y le dimos un lugar en nuestra vida. Esto fue a través de la fe que Dios mismo puso en nosotros. Pero aquí nos pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe?
necesitamos crecer en la fe. Necesitamos creer más. Necesitamos profundizar nuestra fe en quién es Dios, cuáles son sus planes y cuánto y de qué modo tienen que ver también contigo y conmigo. Se ha ido desplegando entonces toda una argumentación con ejemplos muy didácticos, muy claros, que yo creo que todos podemos comprender. Y nos termina preguntando, ¿vas a creer entonces? ¿Cómo vas a tomar esto que te estoy mostrando? ¿Vas a darle mayor valor a esta afirmación de que cada día tiene su propio mal? ¿O vas a ponerla en el lugar preciso que le corresponde? Porque es una verdad, la vida que vivimos tiene dificultades. Versículo 31, así que no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos y qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Amén. Estuvimos hablando varios domingos sobre discipular la mente. Y el versículo 32 nos dice, esas cosas dominan el pensamiento de los que les falta fe. Aquí dice los incrédulos. Pero lamentablemente también a veces dominan nuestros pensamientos. Yo no creo que ninguno de ustedes esté preocupado por comida, ropa o casa, porque gracias a Dios no tenemos esas preocupaciones. Pero nos faltan las oportunidades de cosas por las cuales preocuparnos. 3 versiones nos decían que cada día tiene sus problemas. Y la Reina Valera reconoce que muchas veces esos problemas se convierten en algo más que un problema, porque pareciera que no tienen solución. Y nos dice, mal. Pero no hay quien está contra el mal, no hay quien está sobre el mal. Por eso el versículo 32 nos llama la atención sobre algo que es una realidad, una lucha que aún siendo cristianos tenemos. A veces dominan nuestros pensamientos estos problemas, estos males, que cada día tenemos alguna oportunidad de enfrentar. Y a veces más de una. Entonces cada día debemos decidir dónde vamos a poner nuestra mirada, en quién vamos a confiar, cómo vamos a interpretar la realidad, cómo vamos a leer el mundo y lo que nos acontece. Y no hablo del mundo, como dice esa expresión jocosa, el mundo mundial, sino que hablo del entorno, cualquier entorno, pero sobre todo también de cuál va a ser mi actitud respecto a las experiencias de cada día, a lo que me pasa cada día. No se preocupen por el mañana. Así comenzaba esta reflexión por ese versículo 34. Pero los versículos anteriores nos han ido describiendo muchos ejemplos de cosas de preocupación para nosotros no debiendo serlo. Y nos ha anticipado de que va a haber muchas oportunidades para preocuparnos, porque vamos a tener dificultades y problemas. Pero también nos ha afirmado cada vez de que hay una provisión para enfrentar esos problemas. Cuando nos desequilibramos en esas preocupaciones, ocurre alguna de estas dos cosas. Cuando el pasado nos persigue sin ser resuelto, cuando el pasado se vuelve un problema que vuelve y vuelve cada vez, eso se llama tendencia a la depresión y es algo que abunda en la sociedad actual. Cuando el futuro, los planes, los escenarios, las posibilidades que pensamos de cosas que todavía no son, pero nos preocupan y abundan en nuestra mente, eso se llama ansiedad. Y tanto el exceso de pasado como problema, o el exceso de futuro como problema, como inseguridad, como incertidumbre, están presentes en nuestra vida, dificultan que vivamos el hoy.
dificulta que reconozcamos todo lo que Dios tiene ya para nosotros hoy. Desde algo tan esencial como que si estamos conectados es porque amanecimos respirando, es porque tenemos vida. Y si tenemos vida, no es suerte, no es casualidad, no es azar, no es por nuestro propio esfuerzo del día anterior, es porque Dios quiso que tuviéramos vida. Y no solo para que tengamos vida y andemos como los pajaritos, que de nada se preocupan, aunque en algo debiéramos hacer, ¿no? Por algo nos lo da como ejemplo. Porque si los pájaros juegan un rol en el mundo, por algo los creó Dios, no los creó para nada, ¿cuál será nuestro rol en el mundo? Bueno, gracias a Dios no necesitamos preguntárnoslo, porque Él nos lo dice. Somos la corona de su creación. Hizo todo para que estuviera a nuestro servicio y que nosotros sojuzgáramos la creación para manifestar el especial lugar que Él determinó para nosotros. Él decidió tener una relación especial con nosotros dentro de toda la creación, a tal punto que a pesar de que nosotros lo estropeamos, Él decidió restablecerlo. Y ya comenzó a restablecerlo con cada uno de los que ha reconocido que Él es Dios al recibir a Cristo en su vida. Y entonces cada día es una oportunidad para crecer en eso. Pero Dios no nos engaña. Cada día también va a tener problemas en esta vida. También va a tener puntos. ¿Cómo vamos a enfrentarlas? ¿Qué decisiones vamos a tomar? En el fondo podríamos decir, recordando ese versículo, que cada día tenemos que decidir entre tomar el camino del bien o del mal, de la bendición o de la maldición. Cada día tiene su afán. Antes de continuar con esta reflexión, quiero presentarles a Paul Alexander. Él tiene 75 años de vida, pero tiene 69 años inmovilizado totalmente todo su cuerpo. O sea, desde los 6 años de edad, cuando él fue afectado por la poliomielitis, en una época en el mundo en que la poliomielitis no tenía vacuna ni tenía cura, y lleva 69 años en esta condición. But I get slowly or depressed, unhappy. And I do. Everybody does. He helps me get through it. No matter if you can move or not. No matter if you can breathe or not. Because that's what I do. God gives me a life. Sometimes I think I'm taking a step before. Putting my iron lug in the ship? No. Why not? I want to figure out. No sé si es cristiano o no, pero claramente él ha tomado una decisión. Vivir la vida. Y no solo vivirla, plantearse desafíos, si lo ha logrado. ¿Cuánto no deberíamos hacer nosotros también?
teniendo a Cristo en nuestras vidas, sabiendo que hay un Dios que ha puesto propósito en nuestras vidas. Consideremos algunas cosas entonces. ¿Cómo podemos entender esto de que cada día tiene su propio mal? ¿A qué nos quiere llevar a meditar Dios con incluir esto en su palabra? Algo que es una realidad. Él no nos ha engañado. Él no nos llama a un optimismo ciego. Él no es un positivista, pero tampoco es un pesimista. Nos muestra la realidad en su palabra. Uno lee toda la escritura y reconoce la realidad del ser humano, con cosas hermosas, con cosas fascinantes, pero también con cosas horrendas y terribles. Esa es la realidad. Pero la Biblia también nos muestra que Dios tiene un plan y tiene un propósito, y lo ha ido desplegando sistemáticamente a lo largo de la historia y a través de esta realidad. Y si lo ha hecho siglo tras siglo, y desde ese año cero, cuando nace Cristo, hasta hoy, ha desplegado en el mundo su plan de manera evidente. Y el mundo no ha dejado de ser un mundo difícil, donde hay sufrimiento y hay maldad, pero sigue creciendo la verdad en el mundo, hasta que Él lo restablecerá todo. ¿Cómo entender entonces esto? Volvamos a Mateo, capítulo 6, y antes de los versículos que revisamos, están los versículos 19 al 24, vamos a leer solo del 19 al 21. Allí dice: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, estarán también los deseos de tu corazón. Creo que en estos versículos previos a los que ya leímos antes, y esa afirmación, que no nos afanemos en el mañana, que vivamos el hoy confiados. ¿Confiados en qué? ¿Confiados en quién? Confiados en Dios, confiados en quién es Él y cómo obra en nuestras vidas. A pesar de que cada día tiene de seguro problemas, que cada día tiene de seguro algún tipo de mal. Entonces somos desafiados cada día a decidir qué vamos a creer, cómo vamos a enfrentar esta vida. Y eso es lo que se va a ir anidando en nuestro corazón. La realidad de los que no tienen a Dios, la realidad del mundo, sabemos por quién está determinada, por el que miente, roba y mata, el Dios de este mundo. Y aunque nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo. Estamos aquí para mostrar esa otra realidad, esa realidad que es eterna, la verdadera verdad. Mateo 10, 39 y Mateo 16, 25, para citar el mismo evangelio de Mateo, dicen: si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. En el 25 del capítulo 16 vuelve a decir: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Creo que aquí, cuando leí estos versículos, comencé a entender mejor a qué se refería esta afirmación de que cada día tiene su propio mal y que la podamos entender verdaderamente. Busqué entonces si esta afirmación que está en Mateo era solo de Mateo, o es como algunas de esos principios, esas afirmaciones que encontramos en los 4 evangelios, y por tanto son aspectos importantes para nuestra vida. Y allí estaban. En Marcos 8:35, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena nueva, la salvarás. Y en Lucas 9:24, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás.
Yo me pregunto entonces, ¿cuántas cosas que nos resultan tan preciosas que nos cuesta mucho soltarlas para buscar las que Dios tiene para mí? ¿Cómo comenzó la historia de Israel? Comenzó con un hombre en medio del territorio donde Israel iba a caer en la segunda cautividad, esta misma de la cual nos habla el contexto de Nehemías, Israel cautivo en Babilonia. ¿Qué hombre es este? Ese hombre del cual hablamos hace unos domingos atrás, Abraham, quien vivía en Ur de los Caldeos, Babilonia. Y de allí Dios le dice, sal de tu tierra. Y recuerden, no le dice, mira, ándate a Canaán, ándate allí a la tierra donde va a estar lo que hoy día se conoce como Israel. No, le dice, sal de tu tierra y ve a donde yo te diré. O sea, sal y empieza a caminar. Yo te mostraré dónde. Es al mismo al que después le dirá, tú, viejo, tu esposa vieja e infértil, serás padre de multitudes. Es el mismo que por incredulidad de su mujer no cree y sigue, él se hace uno con esa incredulidad y engendra un hijo de una esclava. Pero Dios mantiene su promesa y le da lo que era imposible para él, Isaac. Es aquel que hace unos domingos atrás vimos que Dios le pide que entregue a ese hijo de lo imposible, a ese único hijo, el que en realidad cumpliría los planes de Dios, que él tuviera descendencia. Y ahora Dios le pide que lo sacrifique. Abraham es un ejemplo clarísimo de la necesidad de no ver la realidad como una determinante. Incluso en creerle tanto a Dios que cuando nos pida algo que no entendemos para nada y que nos parece absurdo, si realmente nos lo pide Dios, es porque es bueno y porque nos va a llevar a algo que es bueno. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas cosas en mi propia vida me cuesta soltar? Porque yo las aprecio, las amo, las encuentro valiosas. Pero Dios necesita que las suelte. Amén. Y son un problema. Se vuelven mi propio mal. ¿Por qué se vuelven mi propio mal? Porque dificultan que yo empiece a vivir la vida que Dios quiere para mí. Y lo pienso en mí mismo. Y empecé a entender entonces que verdaderamente cada problema que tengo en mi vida es una oportunidad para ver las cosas de otra manera. Y a veces cuesta mucho, a veces duele, porque no es un día, son varios días. Sería fácil si Dios nos diera las pruebas de esa manera. Hoy día voy a tener que enfrentar una prueba, decido creerte a ti y mañana ya desapareció. Sería muy fácil. Lo haríamos todo sabiendo que va a ser así, pero a veces requiere sostener esa convicción. Varios días, a veces semanas, a veces meses, a veces años, para ser transformados y empezar a dar vuelta a toda nuestra escala de valores. No necesariamente vamos a perder esas cosas, pero para que ocupen el lugar que corresponde, tenemos que despreciarlas. No digo aborrecerlas. Despreciarlas es ya no darles el precio, el valor que le hemos dado. Cuando seguimos dándole ese valor porque sencillamente no queremos dejarlas, porque tenemos temor de por qué las va a reemplazar Dios, porque hay una cierta idea en nuestra alma de que lo que Dios nos va a dar no es igual a eso, de que va a ser difícil y doloroso. Es difícil y doloroso dejarlo, pero lo que Dios nos da no es difícil y doloroso.
El proceso puede ser difícil y doloroso, pero Dios no nos va a quitar cosas que Él mismo nos proveyó, pero las va a poner en su lugar. Por eso, efectivamente, muchas veces tratamos de aferrarnos a nuestra vida. Y cuando nos aferramos a esa vida, perdemos la vida, la verdadera vida. Miren, quiero ser muy claro en esto, no la vamos a perder, porque cuando Cristo venga vamos a entrar plenamente. Pero estoy hablando de cómo vivimos esta vida. Cuando decidimos aferrarnos a lo que nosotros apreciamos y no a lo que Dios nos quiere dar, perdemos la oportunidad de vivir en esta vida la vida plena y abundante que Dios nos quiere dar. Y entonces sí que pareciera que los días están llenos de problemas que son un mal y vivimos mal, aún con Cristo en nuestra vida. Entonces, ¿a qué nos quiere llevar Dios? En Lucas 17, versículos 28 al 30, dice, el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. No debemos olvidar que esto se va a acabar. Y entonces Dios nos invita cada día a que no le sigamos dando valor a lo que le hemos dado valor en toda nuestra vida, porque Él nos ha entregado algo mucho más valioso, que muchas de las cosas que conocemos se van a acabar. No significa que no les demos el valor que corresponde en este tiempo. El matrimonio se va a acabar. No va a haber esposo y esposa en la vida eterna. El rol de padre de nuestros hijos se va a acabar porque vamos a estar todos frente al único padre. Ese rol lo tenemos que seguir cumpliendo en esta vida, pero ¿cómo? De un modo distinto. Las posesiones que tenemos, los planes, nuestras metas, ya no van a tener sentido en la eternidad. ¿Significa que no tenemos que perseguirlas? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo? Y ahí necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la guía de Dios. A quienes están estudiando hoy día, a quienes iniciaron un estudio, a quienes están tomando decisiones en su vida, ¿este mensaje significa que hay que dejar de lado esos planes? ¿Que no hay que tener aspiraciones? No, pero no debemos llevarlas en nuestra idea, en nuestras fuerzas. Si estamos pudiendo dar esos pasos porque Dios lo está permitiendo. Y para algo lo está permitiendo. Y eso es lo principal. Y yo me pregunto, ¿estamos entendiendo para qué Dios está permitiendo ciertas cosas? ¿Estamos entendiendo verdaderamente para qué Dios nos está dando cierta condición de vida? ¿Estamos entendiendo para qué Dios nos ha establecido en ciertas relaciones con ciertas personas? ¿Las estamos llevando como Él quiere que las llevemos o las estamos llevando como nosotros hemos entendido y como nosotros queremos? Lucas 17, 28 al 30, ahora avanzamos a los versículos siguientes, hay que corregir el lado de la izquierda ahí, 31 en adelante, dice, ese día la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Ese día del cual está hablando es un día que aún no ha llegado. Es el día en que Cristo vendrá por su iglesia. Es el día del rapto. Nos está invitando no a que dejemos de vivir la vida, sino que la vivamos mirando que hay un día que va a llegar y no sabemos cuándo va a llegar ese día. Puede ser hoy, más tarde, ahora mismo, unos minutos más, unos segundos más, puede ser unas semanas más, puede ser unos años más, pero va a llegar ese día. Y ese día todo va a dejar de ser. Para nosotros que estamos en Cristo, todo va a cambiar. Ese día vamos a entender que mucho de lo que hicimos era inútil.
que varias cosas de las que hicimos eran realmente importantes y que cosas que eran muy importantes no las hicimos porque las dejamos para más adelante. Pero ya se va a haber acabado nuestro tiempo. Va a empezar un tiempo de 7 años para los que no creyeron en Cristo, que serán tiempos difíciles. La iglesia ya no estará en el mundo. El Espíritu Santo ya no estará en el mundo. A ellos les tocará ahora decidir en un contexto realmente de días malos. Si estos días nos parecen malos, no tienen comparación con esos días. Pero tú y yo no estaremos aquí. Dios, que en estos versículos nos invita a empezar a vivir esta vida dándole lugar a lo que es realmente más importante. Yo no lo voy a decir, Dios no lo tiene que decir. Dios nos lo ha dicho en su palabra y Dios nos lo dice de muchas otras formas. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. ¿Qué hizo la esposa de Lot? Sabiendo que estaban siendo librados de lo que acontecía en Sodoma, sabiendo que eran llevados por un mensaje divino fuera de esa catástrofe, sucumbió a mirar a su pasado, lo que estaba dejando atrás. Algo la tenía atada y volvió su mirada hacia atrás, no hacia adelante. Y allí quedó. Ustedes conocen la historia, si no la conocen, búsquenla allí. Está en el Antiguo Testamento. A veces nosotros miramos hacia atrás. O a veces miramos hacia adelante, pero aquí, a ras de piso. Nuestra mirada tiene que ser no solo hacia adelante, hacia las promesas de Dios, sino que hacia adelante y hacia arriba, hacia Dios, el Padre. Hacia aquel que está sentado a la diestra del Padre. Pero es más, tenemos que mirar con fe hacia nosotros mismos sentados en lugares celestiales. Desde ya, desde el momento que recibimos a Jesucristo, una parte de nosotros ya está sentada en lugares celestiales. Pero muchas veces vivimos el día a día sentados con los pies demasiado puestos en la tierra, olvidando que ya estamos sentados en lugares celestiales. Que no nos ocurra lo que la esposa de Lot y miremos atrás y quedemos allí. Esa noche 2 personas estarán durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. 2 mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino, una será llevada, la otra será dejada. No podemos decir, tú vas a irte y tú te vas a quedar. No sabemos, solo Dios lo sabe. Pero sí tenemos una convicción. Esa convicción la tenemos porque Cristo está en nuestra vida. Tú lo puedes responder respecto de ti mismo y de nadie más. Yo lo creo. Yo creo que quienes están hoy en esta reunión verdaderamente recibieron a Cristo y nos iremos juntos el día que Cristo venga. Pero esa convicción para ti mismo solo te la puedes responder tú. Santiago 4, versículo 15 dice, en lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Nos lleva a pensar nuevamente en ese versículo de Mateo con el cual comenzamos y sobre el cual estamos meditando. No nos afanemos por el día a día. Cada día tiene su afán, incluso cada día tiene problemas y tiene males. Cada día tiene algunos males, pero lo que deberíamos hacer es tener planes, tener anhelos, pero siempre vivir lo que hoy me corresponde vivir, para esos planes, para esos anhelos, sabiendo que si Dios quiere, se hará, que si Dios quiere lo que se está cumpliendo, se seguirá cumpliendo, y que si Dios quiere, el escollo que hoy día quiero que saque, mañana que Dios quiere librarme de los problemas, librarme de las cargas. Pero cada proceso tiene un tiempo. Y cada día es una prueba concreta de que Dios está en mi vida y está obrando. Pues me ha dado un día. Me ha dado un día más. No me ha dado un día para maldecirme.
me ha dado un día para bendecirme, pero me dice, en este mundo tendremos aflicción, y yo debo decidir cómo voy a vivir ese día. Colosenses 3, versículos 1 al 4 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. En parte está escondida, pero en parte también está siendo revelada. Cada día es una oportunidad de que se revele esa vida tuya en Cristo y que ya no esté escondida, que la empiezas a conocer y a reconocer, y especialmente a vivir, y que eso sea visible para otros, porque lo que va a llevar a otros a Cristo es ver a Cristo en tu vida, ya no escondido, visible. Cada día es una oportunidad para eso. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Cada día es una oportunidad para que Cristo viva y yo no. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Debiera ser nuestra frase de cada día. Y entonces cuando enfrenten los problemas y los males de cada día, que esos males se vuelvan pequeñísimos, no sean importantes, no sean el centro de mi vida. No los voy a ignorar, no estoy hablando de ser ciegos y hacernos los tontos, de enfrentarlos con confianza, de enfrentarlos con convicción y decir esto no es lo importante de este día, este es el escollo de este día, esta es la prueba de este día, pero Dios me ha provisto para enfrentar esa prueba, Dios me ha provisto para pasar este escollo. Y no solo para pasarlo y dejarlo atrás, sino para encontrar lo que hay detrás de eso. La verdad que estaba oculta para mí. Quién soy y hacia dónde voy. Y que sea visto por los demás. Mateo 6:36 nos dice entonces, antes, justo antes del versículo que estábamos viendo. Lo dejé para el final, porque es la clave de esta porción bíblica. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. De todo lo que nos ocurra cada día, que nunca dejemos de buscar el reino de Dios. Hay días que nos va a costar más, otros menos, pero que nunca dejemos de buscar el reino de Dios. Esto implica intimidad con Él y relación con otros que creen. ¿Pero para qué eso? Para poder mostrarle a los que no creen que hay otro modo de vivir la vida y que no somos distintos de ellos. Tenemos problemas, tenemos aflicciones, tenemos luchas con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, pero decidimos vivirlo de otra manera. Y cuando decidamos vivir así, podremos experimentar que Él nos da todo lo que necesitamos. Hay días que no es lo que queremos, pero Él nos da lo que necesitamos para enfrentar esos días. Y hay otros días que son un gozo y un deleite. Y a veces no lo disfrutamos porque estamos afanados en el mañana o pegados en el pasado. Y aunque cada día tiene problemas, ellos no determinan nuestra vida. Vamos a terminar viendo estos versículos en una versión NBI de ese capítulo 6, versículos 19 al 34. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada,
todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? O ¿con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. No. La pastora Victoria nos llevaba a este Salmo 34 y nos invitaba a bendecir al Señor en todo tiempo. Que su alabanza esté en nuestra boca. Verdaderamente, cada mañana es un milagro que me recuerda del amor de Dios. Por eso, aunque la vida tiene problemas, y muchas veces esos problemas parecen males, o sea, son problemas que nos opacan el gusto, el sabor, la luminosidad de esta vida, debemos decidir pararnos sobre ellos y creer que Dios tiene un propósito por el cual nos ha dado un día más de vida, día con día. No nos afanemos, no andemos corriendo tras las metas y dejando de vivir cada día. No andemos cargando el pasado y dejemos de vivir cada día. Disfrutemos cada día, pero disfrutémonos también sabiendo que tiene un propósito. Papá, yo te doy gracias porque tú jamás nos has pintado un cuento tipo Disney, una fantasía tipo Hollywood. Tú nos has mostrado la que vivimos. Nos has explicado cuáles son tus intenciones, cuál es tu voluntad y tu poder. Nos has explicado por qué vivimos en este mundo, qué ocasionó que sea así. Y también nos has explicado cómo lo vas a resolver y cómo ya lo has resuelto en tu Hijo y estamos en proceso del cumplimiento pleno de toda esa verdad. Pero hay días, Señor, en que nuestras limitaciones, nuestra mirada se turba. Nuestra mirada, ese ojo, ya no es transparente. La mirada no es clara y nítida. Se ve oscurecida, se ve nublada, se ve turbada por nuestras emociones, nuestros pensamientos y lo que nos ocurre. Señor, hoy yo quiero hablarle a mi alma, a mi mente, a mi corazón, y también al alma de cada uno de los que estamos reunidos, y recordarnos que tú eres Señor,
que toda la creación y todos los cielos se postran delante de ti. Y yo me postro delante de ti, reconociendo que si tú me das vida cada día, es para mi bien, es para mi bendición. Bendecimos junto con Victoria cada hogar, representado hoy aquí en quienes están conectados. Bendecimos a cada hogar que hoy no se ha podido conectar por el motivo que sea. Y bendecimos a todas las personas que Dios ha puesto y pondrá en sus caminos, declarando que aunque este mundo está roto, que este mundo no irá a la eternidad como lo conocemos, este mundo puede ser bendecido y ha sido bendecido por la venida de tu Hijo, y tú nos has hecho parte de ese plan. Somos tu familia, somos tu iglesia, el reino se acerca a través de nosotros, que podamos vivirlo así, Señor, y que cada circunstancia problemática, que cada mal que pueda presentarse en nuestras vidas, cada día lo pongamos en su lugar. Pisamos la cabeza de la serpiente, renegamos de toda mentira, todo lo que nos quiere hurtar, todo lo que quiere matar. Declaramos vida, vida plena y abundante en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.